Muchas gracias. Dele ese aplauso al Señor, al que es digno de recibir la gloria, la honra, toda la alabanza que sale de nuestro ser. Por Él vinimos, por Él estamos, amén. Me siento agradecido y honrado por la iglesia de San Juan. Ayer lo mencionaba a los pastores, me siento en casa. La verdad que es una alegría poder estar con ustedes y poder compartir. Pueden tomar allí su asiento. Creo que Dios nos está regalando un tiempo hermoso en su presencia. Amén. Si usted me permite, quisiera elevar una oración y pedirle a Dios que se siga manifestando. ¿Cuántos queremos que Dios se siga manifestando, verdad? Esta adoración en la cual clamamos que venga el Espíritu de Dios es poderosa para cada uno de nosotros. Las vidas cambian cuando el Espíritu del Señor está dentro nuestro, amén. Y el Espíritu del Señor es el que nos lleva a toda verdad. Así que allí donde estamos, Señor, gracias en esta noche hermosa. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por poder compartir junto a la iglesia, Señor. Quédate aquí con nosotros y muévete de la manera sobrenatural que solo tú puedes hacer, Señor. Oro por cada hombre, por cada mujer que está aquí en este lugar, Señor, y ruego que la palabra caiga en buena tierra, Señor. Los corazones son buena tierra, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que estamos viviendo tiempos de avivamiento y tiempos hermosos en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y se cumple la palabra del Señor que dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué cosa? Hay libertad. ¿Cuánto experimenta la libertad del Señor? Hoy estamos experimentando una libertad fresca, poderosa del Señor para nosotros, y este congreso de avivamiento viene a traer eso, libertad a los corazones. Tengo en mi corazón lo que dice el Salmo 90, versículo 12, lo compartí anoche, lo vuelvo a decir en esta noche, porque tiene que ver también con lo que el pastor Roberto nos predicó hace un momento, de ser entendidos en los tiempos, ¿verdad? Saber qué está pasando en nuestra casa, qué está pasando en nuestra iglesia, qué está pasando en nuestra tierra. Y el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. En este tiempo, en este mes de julio y lo que queda de este año, es una buena oración pedirle al Señor sabiduría. Amén. Es una buena oración porque nos va a librar de tomar malas decisiones y nos va a permitir avanzar en el tiempo y en conquistar lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Creo que Dios en este tiempo se quiere valer de hombres y mujeres entendidos en los tiempos, ¿no? Dios se valió cuando Jesús caminó en la tierra de discípulos para impactar al mundo. Diga conmigo, discípulos. ¿Cuántos creen en el poder del discipulado, de la formación? Se nos alentaba recién a tener un encuentro con la palabra también. La palabra tiene que estar en nuestro corazón. Esos discípulos que impactaron el mundo, conocido que la gente decía, donde ellos están trastornando las calles. ¿Cuántos quieren que se escuche eso de San Juan? De que donde están los hijos de Dios, ahí se están trastornando las calles. Esos discípulos no entendían todo lo que pasaba con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos todo lo que nos pasa a nuestro alrededor? Pero por eso necesitamos tener sabiduría. Creo que Dios nos está llamando a marcar este tiempo, a marcar la diferencia. Dígale que está a su lado: en este tiempo tenés que marcar la diferencia. Dios quiere hablar a las personas, al corazón directamente. Entiendo que los que estamos aquí anhelamos ser usados por el Señor. ¿A cuántos Dios los usa? Amén. Vengo a decirle que Dios quiere usarlo aún más todavía. Que hay cosas extraordinarias que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida, a través de nuestra casa. Que cada uno podamos ser un ejemplo para nuestra San Juan, ¿verdad? Dios quiere usarnos. Ayer el pastor Roberto nos enseñó a ser agradecidos. ¿Cuántos les caen bien la gente agradecida?
Y cuánto a los desagradecidos los mira de lejos, ¿verdad? ¿Verdad que es una palabra para nuestro corazón? Porque si somos agradecidos por todo lo que Dios tiene para nuestra vida, Dios puede derramar aún más cosas. Dios tiene para derramar en nuestra vida aún cosas extraordinarias. A veces lo encasillamos a Dios en nuestros pensamientos, a veces encasillamos a Dios en nuestra forma, a veces Dios tiene nuestra forma, pero vengo a decirle que Dios es mucho más grande. Dios es mucho más poderoso. Y Dios nos puede sorprender si le dejamos a Él. Por eso creo que los que estamos en este congreso vamos a salir y no vamos a ser los mismos. Amén. Creo que Dios llama a hombres, que Dios llama a mujeres, pero también que Dios llama a una iglesia y que Dios llama a un ejército para bendecir la tierra. ¿Cuántos son del ejército del Señor en esta noche? Dice Jeremías capítulo 29, esto dice el Señor. ¿Cuántos creen que cuando la Biblia dice esto dice el Señor, uno tiene que prestar atención? ¿Verdad? Es Dios el que va a hablar y es Dios el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Diga conmigo 70 años. Esto es Jeremías 29, 10. Ustedes, dice el Señor, permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las buenas cosas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Diga conmigo, regreso a casa. Versículo 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Diga conmigo, hay un futuro y una esperanza para mi vida, para mi casa, para mi familia. Dice el Señor, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Cuántos creen que estos son días donde buscamos al Señor de todo corazón? Dice, sí, me encontrarán, dice el Señor, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar y los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es tremendo lo que Dios dice a través de Jeremías. Dios habla de tiempos de lucha, de tiempos de cautiverio y de tiempos de prueba. ¿Cuántos han pasado tiempo de lucha? Me levantan la mano algunos. Tiempos de cautiverio y a veces tiempos de prueba, ¿verdad? Dios habla. Dice, estarán 70 años en cautiverio. ¿Por qué? El contexto es que Israel tenía un corazón para Dios, pero tenía un corazón también para otras cosas malas. Entonces, como Dios es un Dios justo, diga conmigo, Dios es un Dios justo, cuando metían la pata tenían que pagar por meter la pata. Entonces vemos que la historia del pueblo de Israel se repetía. Buscaban a Dios cuando estaban en la aflicción, en los momentos difíciles, Dios los libertaba, pero cuando volvían a estar en tiempos de bonanza, se olvidaban del Señor. Eso no pasa acá en San Juan, allá en Córdoba suele pasar que la gente se acuerda de Dios solamente cuando está pasando momentos difíciles, pero cuando después vienen los momentos de felicidad y de alegría, lo deja a Dios de lado. Este es el contexto donde Jeremías está hablando. Dice, hay un tiempo de pruebas, hay un tiempo de cautiverio, hay un tiempo de luchas, hay tiempos malos, pero la misma palabra viene y dice que hay tiempos buenos. Diga conmigo, tiempos buenos. Y tiempos de bendición. Vio que decimos que Dios es papá, ¿verdad? ¿Cuántos tienen a Dios como papá? Y vio que los papás se enojan a veces. Y a veces se enojan por un tiempo. Y a veces es difícil el tema en la casa cuando el papá se enoja, ¿verdad? Porque se pone tirante la cosa hasta que uno, normalmente es el padre el que vuelve al hijo y con amor lo trata de traer de vuelta. Bueno, esto pasaba con Dios e Israel. Dios se enojaba porque era un papá bueno, pero también era tan bueno que después derramaba misericordia. ¿Cuánto hemos recibido misericordia de parte del Señor? Los papás se enojan, pero también se desenojan. Y vengo a decirle en esta noche que Dios quiere hacer cosas nuevas con cada uno de nosotros. Y si por alguna actitud que hayamos tenido nuestro papá está enojado, hoy es un buen momento para pedir perdón, es un buen momento para humillarnos delante del Señor, ya que estamos
anhelando un avivamiento, y para que haya un avivamiento tenemos que estar en paz con el Señor, para que Dios nos pueda usar, ¿verdad? Israel se portaba mal, pero Dios aún tenía planes con ellos. Y yo creo que a veces no importa qué tan mal nos portemos, porque Dios sigue creyendo en nosotros. En su misericordia nos va a buscar. ¿A cuántos el Señor le ha buscado y le ha golpeado la puerta del corazón? Amén. Tal vez este evento viene a fortalecer eso. Tal vez hemos estado huyendo, como decía el pastor Roberto, de los planes que Dios tiene. Hemos estado huyendo y el Señor nos persigue. Qué insistente es el Señor con nosotros, ¿verdad? Qué bueno que Él no se cansa. A veces nosotros nos cansamos, a veces nosotros no creemos, pero hay un Dios de misericordia que sale a nuestro encuentro. Como ese padre amado cuando vio al hijo pródigo volver, dice que salió al encuentro y lo abrazó y lo besó. Y creo que Dios en este congreso de avivamiento quiere acercarse un poco más a cada uno de nosotros. No importa que nos portemos mal, siempre va a haber un Dios que busca con misericordia, porque Dios tiene planes buenos. Dígale que está a su lado, ayúdeme a predicarle. Dígale, Dios para tu vida tiene planes buenos. ¿Lo vio con cara de fe o lo vio dudando? Porque a veces dudamos. Dios tiene palabras tan hermosas para nuestra vida, para nuestro corazón, y dudamos. ¿Por qué? Porque nos fijamos en nosotros, nos fijamos en nuestras miserias, nos fijamos en nuestras debilidades. Pero Dios es tan grande que puede romper nuestras debilidades, nuestros miedos, y en una noche como esta el Señor nos puede traer libertad. Amén. Dios tiene planes buenos. Aunque nos cuesta creer, Dios quiere lo mejor para nosotros. Ayúdeme a predicar y diga, Dios piensa en el futuro. Por eso allí está la sabiduría que necesitamos. ¿Qué viene para adelante? ¿Qué va a pasar mañana? Terminamos el congreso. ¿Qué pasa de aquí en adelante para mi vida, para mi casa, para la iglesia? ¿Qué pasa para San Juan? Es allí que Dios va a trazar planes. ¿Cuántos están dispuestos a oír de los planes de Dios? Los planes de Dios asustan, los planes de Dios nos llevan a arrodillarnos, como nos enseñaban recién. Que no hay mejor lugar que estar a los pies del Señor. No hay mejor lugar que estar delante de la presencia del Señor pidiendo su pronto socorro, amén. Porque muchas veces creemos que con nuestras propias fuerzas van a pasar las cosas y nuestras fuerzas son limitadas. Ahora en Dios somos invencibles. En Dios somos poderosos, amén. Dios tiene un futuro de gloria para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos la sabiduría. Es una buena oración salir de este congreso y pedirle al Señor sabiduría. Señor, ¿qué pasa cuando los enemigos se burlan? ¿Cómo tengo que actuar? Señor, ¿qué pasa cuando mis propios hermanos me traicionan? Señor, ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? La sabiduría es lo que nos va a llevar al próximo nivel. Amén. Necesitamos, creo yo, el consejo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 14, que habla de un liderazgo sabio. Diga conmigo, liderazgo sabio. La Biblia dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. ¿Cuántos de los que están aquí en San Juan son de pedir consejo? Qué bueno es tener un corazón enseñable. Dígale que está a su lado, tenés que tener un corazón enseñable. Ustedes no son así, en Córdoba suelen ser, no piden consejo. Se mandan de una y después vienen los dolores de cabeza. Creo que tenemos iglesia, creo que tenemos pastores, que tenemos líderes, que uno puede hacer una consulta. Voy a tomar esta decisión. ¿Qué le parece? Diga que está a su lado. ¿Qué te parece? No está mal pedir consejo porque la Biblia dice que la seguridad viene por tener muchos consejeros, ¿verdad? La Biblia me habla de que necesito tener liderazgo. ¿Cuántos tienen un liderazgo sobre su cabeza? Honre el liderazgo, honre a esta casa, bendiga a esta casa, ore por los pastores, por los líderes. ¿Cuántos saben que Dios los usa a sus pastores? ¿Verdad? Y hay que levantarle los brazos, ¿verdad? En la batalla hay que levantarle los brazos a nuestros pastores para que siempre el Señor les dé luz, sabiduría, porque el pastor va a guiar el camino de la grey. Y necesitamos tener que el pastor tenga una sabiduría justa para que la grey pueda ser bendecida y exitosa. ¿Cuántos son bendecidos en esta casa? Siga orando por sus pastores, ¿verdad?
En Crónicas, segundo libro de Crónicas 20:20 dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían, Josafat se puso en pie. El contexto es que venía un ejército contra Israel, ¿verdad? Y Josafat hace lo mejor que podemos hacer nosotros cuando alguien se levanta en contra de nuestra vida. ¿A cuántos se le han levantado en contra de su vida? Lo mejor que podemos hacer es buscar del Señor, buscar su presencia. Y Josafat se levanta y declara una palabra. Dice, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor vuestro Dios. Vengo a decirle en esta noche, confíen en el Señor su Dios. El Señor su Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Dice, confíen en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfarán, perdón. Confiad en sus profetas y triunfarán, ¿verdad? En otra versión dice, seréis prosperados. ¿Cuántos saben que hay profeta en esta casa? Que hay palabra guía de parte del Señor. Hay que creer a esa palabra, hay que caminar a esa palabra. Vengo de Córdoba, de nuestra iglesia, donde tenemos en claro ese concepto. Cuando nuestros pastores declaran una visión y una meta, acompañamos toda esa visión. Aunque a veces no entendamos, porque allí también está la madurez de como pueblo que tenemos. Nos sumamos a la visión que Dios ha dado a esta casa. ¿Y cuántos saben que Dios va a bendecir esta casa? Se necesita de un buen liderazgo, diga conmigo, se necesita de un buen liderazgo. Y se necesita de un buen señorío de parte del Señor en nuestra vida. ¿A cuántos el Señor es Señor? Parece capciosa la pregunta, pero Dios tiene que ser Señor de nuestra vida para que nos vaya bien. A veces Dios es Señor de algunas áreas de nuestra vida. Imaginémonos como en una casa con varias habitaciones y tenemos el living, el pasillo, la habitación matrimonial, la cocina. Y no sé si en su casa, pero en mi casa había la pieza de los cachivaches, donde todo iba a parar a esa habitación, donde lo que no servía y uno guardaba y decía, esto va a servir para... Nunca sirve para nada. Pero allá fueron algunas telas, algunos mesas que nunca se reparan, ¿verdad? Y a veces cuando yo pregunto que si Dios es Señor de nuestra vida, a veces no tenemos problema de darle al Señor nuestro living, nuestra habitación, nuestra cocina, pero Señor, la pieza de los cachivaches, eso déjamelo a mí. ¿Cuántos creen que hoy es una buena noche para darle todo al Señor? Todo nuestro ser. La Biblia me dice que tengo que amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Diga que está a su lado. Tenés que amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios tiene que ser Señor en nuestra vida. Si Dios es Señor en nuestra vida, vamos a poder bendecir a esta tierra. Dígale que está a su lado. Dios te necesita. Dios necesita gente como usted y como yo que bendiga a la gente que está en necesidad. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene planes y propósitos grandes con cada uno de nosotros? Creo que en este tiempo, en la preparación de la adoración y la alabanza, Dios va preparando el corazón para lo nuevo que Él tiene para nosotros. Dios necesita de hombres y mujeres que se levanten a cumplir un rol profético en este tiempo. ¿Cuántos saben que Dios les llamó a un tiempo profético? Tiempo profético es que para que se cumpla la palabra de Dios en esta tierra. Amén. Quiero decirle en esta noche que su vida fue marcada para diferenciarse de otros. Dígale que está a tu lado. Tu vida fue creada para marcar la diferencia. El Evangelio dignifica. El Evangelio cambia la vida de la gente. Uno no puede ser el mismo de hace tantos años atrás. ¿A cuántos Dios le ha cambiado la manera de pensar? Amén, ¿verdad? Pero Dios también quiere seguir cambiando nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 23, si ustedes me siguen en la Nueva Traducción Viviente, dice, fue por la fe que cuando Moisés nació, su padre los escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe, diga conmigo, fue por la fe
que cuando ya fue adulto Moisés rehusó llamarse hijo del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y consideró mejor sufrir eso por causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle en esta noche y con el tiempo que me queda, que es lo que yo tengo en mi corazón, sobre Moisés. Diga conmigo, Moisés. Y quiero hablar sobre 4 cosas porque creo que Dios nos llama a servir a esta generación. Dígale que está a su lado, Dios te llamó a servir a esta generación. Primera cosa que debemos hacer es abrazar nuestra identidad. Diga conmigo, abrazar la identidad. Cuando llegamos a la iglesia y conocemos del Señor, se define nuestra identidad. No importa cómo llegamos, lo importante es que le demos la oportunidad de formarlo en nuestro interior. Amén. Dios comienza un proceso en nuestro corazón. ¿Cuánto lo han experimentado? Muchas veces llegamos con una identidad dañada. Venimos mal aprendidos, venimos mal barajados. Muchas veces nuestros padres biológicos no cumplieron la función que tenían que cumplir. ¿Cuántos son padres en esta noche? Qué privilegio tenemos de formar a una nueva generación, amén. Del padre biológico se toma la identidad, pero cuánto más de nuestro padre espiritual, amén. Y hoy creo que si hemos tenido falta de paternidad, hay un padre que se quiere encontrar con nosotros. Creo que para bendecir a esta generación debemos saber quiénes somos. Cuando a veces llegamos a la iglesia, no tenemos problema cuando nos explican y creemos sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos problema de relacionarnos con el Espíritu Santo. Pero cuando se nos habla de un Dios Padre, ahí empiezan los conflictos. Ahí empiezan los chispazos. Cuando entendemos que va a haber una paternidad sobre nuestra vida y aceptarla es difícil cuando venimos mal aprendidos. No sabemos cómo relacionarnos con nuestros líderes, no sabemos cómo relacionarnos con nuestros pastores, no sabemos cómo relacionarnos con la gente que está por sobre nosotros porque venimos dañados. Pero yo creo que si le damos la oportunidad a Dios, Dios puede ser nuestro Padre por excelencia. Amén. El padre, a veces el que tuvo un buen papá no va a tener este conflicto. El problema somos los otros, los que venimos con una falta de paternidad. Amén. Si sabemos quiénes somos, difícilmente nos moverán de nuestro propósito. Dígale que está a su lado. Si sabes quién sos, difícilmente te moverán del propósito. Vengo a decir en esta noche que Dios está llamando a hombres y mujeres a servirle. Moisés tuvo un conflicto, no sabía hablar, tenía 1000 excusas. ¿Cuántos nos hemos vuelto a veces los reyes de las excusas? Señor, no puedo, no tengo, no sé. Muchas veces somos los reyes de las excusas. Las excusas son miedos escondidos. Creo que este congreso vino a romper todo miedo y toda traba y toda atadura. Dios quería usar a Moisés para libertar a su pueblo. Y hoy Dios, a través de este congreso, creo que Dios quiere libertar a su pueblo también, para poder ver sus maravillas. Nos llaman a hacer una actividad o nos convocan para tener algún rol tal vez protagónico en la iglesia y nos fijamos en nuestras limitaciones, no queremos hacerlos por temor, ignorando muchas veces que no se trata de nosotros, se trata de Dios a través nuestro, amén. Creo que Dios viene a despertarnos en esta noche y a soplar aliento de vida en cada uno de nosotros, para que le creamos que Él va a hacer maravillas, prodigios, señales, milagros a través de nuestra vida. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean a Él y que le crean al plan que Él tiene para este tiempo. En este tiempo mucha gente habla sobre la palabra empatía, ¿no? Sobre ponerse en el lugar del otro. La pregunta es, ¿quién de nosotros nos ponemos en el lugar de Dios? ¿Quién de nosotros nos interesamos de las cosas que a Dios le importan? Porque pareciera que se ha desatado un espíritu de egoísmo. Es como que cada uno vela por los propios. Pero ¿cuántos saben que nosotros debemos morir para beneficio de otros, verdad? Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y yo creo que para que haya avivamiento debemos morir a nosotros mismos para que Dios pueda dar fruto a través nuestro. Amén. Yo creo que la gente sigue valiendo para Dios. Mi excusa es el límite. ¿Cuánto nos rebelamos en contra de las excusas?
¿Cuántos nos rebelamos y nos la jugamos y le decimos, Señor, si algo vas a hacer en esta generación, hacelo con mi vida? Es más, ¿por qué no levanta su mano al cielo y le declara una palabra al Señor? Y le dice, Señor, si algo vas a hacer en este tiempo aquí en San Juan, usa mi vida, Señor. Rompe toda estructura religiosa, toda religiosidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios va a mostrar cosas poderosas en San Juan. Desde Córdoba vamos a oír y nos vamos a maravillar y vamos a decir, gloria a Dios por el tiempo que convocaron los pastores, gloria a Dios por los hombres y las mujeres que se jugaron por el Señor y de allí el Señor comenzó a escribir una nueva historia. Moisés decía, no sé hablar, no me van a escuchar, ¿quién me manda? Y Dios tuvo que tener un trato personal con él. Diga conmigo, Dios tuvo un trato personal con Moisés. Me gustó lo que el pastor mencionó sobre David. Yo tenía un ejemplo de David también para mencionar, porque Moisés tuvo que ser él mismo. Dígale que está a su lado, tenés que ser vos mismo. Muchas veces nos comparamos, muchas veces la comparación es mala, la admiración es buena. Vuelvo a repetirlo, la comparación es mala, la admiración es buena. Si admiramos a un hombre de Dios, a una mujer de Dios y anhelamos lo que ellos tienen, uno no tiene que compararse porque uno es único y especial. Dígale que está a su lado, eres único y especial y agréguele gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, porque si hubiera dos de Maximiliano, dos Jonathan, ¿qué sería de esta vida, verdad? Gracias a Dios uno es único y especial. Y Dios quiere tratarnos a cada uno de una manera súper especial. Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo. Y es esta la palabra que Dios puso en mi corazón. Cuando los pastores me invitaron, Dios me habló fuertemente de que Dios quiere levantar una generación de libertadores. Dios quiere levantar hombres y mujeres con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo desde aquí, desde San Juan, para libertar a otros. Ahora, para libertar a otros, uno tiene que ser verdaderamente libre. Y muchas veces vamos a tener que batallar con nuestros pensamientos, porque la Biblia me dice que como es el pensamiento del hombre, así es tal. ¿Y cuántas veces nos lamentamos de nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces le pedimos perdón al Señor por nuestros pensamientos? Pero creo que vamos a salir de este congreso con pensamientos nuevos. Amén. Creo que para servir a esta generación debemos asumir la responsabilidad. Diga conmigo, la responsabilidad. Hay gente que se borra de todo. Hay gente que se va. El pastor nos predicó recién esto que se transmitió de generación en generación, de huir. Dios nos llamó para estar plantados. Dios nos llamó para que en la tierra donde nos plantó podamos dar fruto. ¿Y cuál es la tierra de bendición? Esta es nuestra tierra de bendición. Pisa esta tierra y diga, esta es la tierra de bendición, esta es la tierra de mi asignación. En un mundo donde a veces los corazones se enfrían, nosotros tenemos que arder para bendecir a otros. Amén. Tenemos que arder en el poder del Espíritu Santo. Yo, como segundo punto, es que debemos asumir la responsabilidad de poder servir a esta generación. Moisés era un hombre libre, pero en su libertad decidió servir a su pueblo. Creo que Dios respeta nuestra voluntad, pero creo que Dios nos quiere usar de una manera extraordinaria. El mirar al costado no resuelve los problemas. Es más, muchas veces se hacen más grandes. El resolver los problemas es enfrentar los problemas, aunque nos cueste, aunque huimos de ser confrontativos. A mí me costaba ser confrontativo con cosas hasta que entendí que hay cosas que a Dios no le agradan y necesitaba yo confrontarlas en mi vida. Porque si yo quería ser usado por el Señor, Dios tenía que tratar personalmente conmigo. ¿Cuántos saben que Dios tiene que tratar personalmente con cada uno de nosotros? Amén. Como hijos y como servidores, muchas veces vamos a tener que elegir como Moisés. Él eligió hacer lo correcto y no lo fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil hacer lo correcto? Porque a veces está el que dirán, a veces está que nos jugamos con una palabra, a veces nos ganamos la impopularidad, el agravio, el insulto, pero ¿cuántos creen que hay un Dios que nos respalda? Amén. Quiero que se pueda poner de pie en esta noche, que estoy viendo allí el tiempo. Moisés eligió lo correcto y no lo fácil, pero porque Moisés inclinó su corazón al Señor. Diga conmigo, debo inclinar
mi corazón al Señor. Creo que en esta generación debemos establecer prioridades. Mejor sufrir por la causa de Cristo que obtener los placeres de este mundo, dijo Dios. Dijo Dios. Mejor, dijeron de Moisés, él sufrió a causa de Cristo en vez de obtener los placeres de este mundo. ¿Cuántos saben que nos la tenemos que jugar con el Señor? Que Dios está dispuesto a respaldarnos si nosotros le entregamos el corazón a Él. Hebreos 11, 25 y 26 nos enseña a darle el valor correcto a las cosas. Las cosas de Dios valen. Lo que Dios puso en su mano, la asignación que Dios le dio aún de jovencito, la asignación que a veces por malas decisiones encajonamos o ponemos debajo de la alfombra, aún está latente. Yo vengo a decirle en esta noche que los dones de Dios son irrevocables. Uno puede meter la pata, se puede ensuciar, creo que mencionamos a Jonás a lo largo del Congreso, Dios decir que vamos para aquel lado y nos vamos para el otro, y aún así el Señor acomodar todas las cosas para cumplir su propósito. Yo creo que Dios se las va a salir con las suyas. Y es mejor hacerlo de la mejor manera. Diga que está sola, es mejor hacerlo de la mejor manera. La mejor manera es obedecerle al Señor. La mejor manera es no dudar. La mejor manera es darle valor a las cosas. Dice Hebreos, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a sufrir los placeres momentáneos del pecado. El pecado es para un momento. Claro que nos da satisfacción, claro que embota nuestros sentidos, pero ¿qué viene después del pecado? La Biblia dice que viene la muerte. Y esa muerte es separación de nuestro Dios. Y creo que Dios nos está llamando a estar santificados delante de Él. Para que haya un avivamiento tiene que haber un hombre, una mujer, un pueblo santificado. Para que podamos ver las maravillas del Señor, debemos ser agradables al Señor. Versículo 26, consideró, era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Levante su mano al cielo, permítame esto. Hay una recompensa esperando por cada uno de ustedes. Por mí, hay una recompensa esperando por mí, pero debemos mirar hacia adelante, mirarlo al Señor, no mirar las cosas de este mundo, sino mirar a lo que a Dios le agrada. Priorizar nos va a llevar a cambiar. En este congreso se nos ha hablado que tenemos que cambiar sí o sí. Sí o sí, no podemos seguir viviendo de la misma manera que estamos. Yo creo que yo necesito un cambio. ¿Cuántos necesitan un cambio? Priorizar, buscar las cosas de arriba, como dice la palabra, nos va a llevar a cambiar. Muchas veces decimos no tengo tiempo, no tengo el dinero, no puedo estar con todas las cosas. Pero creo que si nos enfocamos en las cosas de Dios, Dios nos va a sorprender. No vivir una dualidad. No debemos ser de dos caras. Moisés eligió una cosa y permaneció firme. ¿A cuántos el Señor le ha dado esta palabra? Decidirás una cosa y te permanecerás firme. Amén. Qué buena noche para decidir por las cosas del Señor. Es un tiempo, creo yo, el de avivamiento, es un tiempo de decisiones. No podemos ser de una forma aquí en la iglesia y otra forma allí en la calle. No podemos vestirnos aquí de una manera, hablar de una forma, comportarnos de una forma aquí cuando estamos rodeados con nuestros hermanos, y de afuera, de la puerta para afuera del templo, no puede ser diferente. Si es así, tenemos que pedir socorro al cielo para que nos ayude con eso. Porque debemos ser de una sola cara. Dígale que está solo, tenés que ser de una sola cara. Eso es a lo que a Dios le agrada, porque Dios quiere mostrar una iglesia. ¿Se acuerda de Esther? Tipo de iglesia. Dios quiso mostrar
una iglesia. Y creo que en este tiempo donde las verdades no son tan absolutas, Dios está buscando hombres y mujeres que se la jueguen por el Señor, que tomen decisiones y que puedan mostrar la verdad que es Cristo. Amén. Es un tiempo de decisiones. Y cuarta cosa que tengo para compartir, porque creo que Dios nos quiere usar como ejemplos, es que debemos enfocarnos en lo eterno. Diga conmigo, enfocarme en lo eterno. Hebreos 11:27 dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temor al enojo del rey y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Moisés salió de Egipto. Dios, en la salida del pueblo de Israel en Egipto, juzgó los dioses de Egipto. Dios sigue juzgando los dioses de este mundo, pero necesita una iglesia profética, una iglesia en el poder del Espíritu Santo, para que Él pueda ejecutar juicio. Hay poder en nuestra palabra. Diga que está a su lado. Hay poder en la palabra. Recién cantábamos una canción, después si el grupo de alabanza me gustaría que la podamos ministrar, porque la vamos a hacer con entendimiento, sobre profetizar, sobre hablar lo que Dios quiere para esta tierra, para esta casa, para esta iglesia. Vengo a decirle que nuestra vida ha sido llamada a servir y la vida de servicio no se trata de llegar rápido, sino de llegar lejos. Llegar lejos habla de mi vida, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, porque cuando Dios ve a un hombre y ve a una mujer, no ve solo ese hombre y una mujer, ve toda una generación que está atrás. Y yo sé que aquí hay generaciones de hermanos en la fe. Pagaron el precio algunos, lo hablamos anoche, pero hay que seguir pagando el precio. Hay que seguir buscando lo invisible como hizo Moisés. La vida de servicio se trata de eso, de llegar lejos. Si servimos, la vida de los que nos rodean va a cambiar. Nuestra primera iglesia es nuestra casa. Por eso digo, no ser de doble cara, porque a veces con entusiasmo, con alegría servimos en la iglesia, pasamos tiempo y a veces nuestra casa recibe lo peor de nosotros. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que podamos ser una bendición en la iglesia como se espera, pero que podamos ser una bendición en nuestra casa. Que nos conozcan como un hombre, como una mujer, como un papá, como un abuelo de la palabra, que siempre tiene una palabra justa, que anima a los que están alrededor. ¿Cómo lo conocen en la casa? ¿Como el ogro? ¿Como el monstruo? ¿Nuestros hijos quieren pasar tiempo con nosotros o cuando llegamos a casa buscan excusas para irse? ¿O hacemos nosotros las excusas para no llegar a nuestra casa porque nuestra casa no es otra cosa que a veces un infierno, ¿verdad? Yo creo que a través de avivamiento Dios va a transformar nuestra casa, amén. El servicio se trata de influenciar a otros, de bendecir a otros. Bien, vengo a decirles que Dios quiere que brillen. Dígale que está a su lado, tenés que brillar. Tenemos que brillar en el lugar donde estamos. La iglesia fue creada para brillar. La iglesia fue creada por Dios para mostrar sus maravillas, sus misericordias, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para los quebrantados de corazón, abrazar esos corazones. Dios nos creó a cada uno de nosotros para manifestar su gloria, para que la gente viendo crea y se arrepienta, porque hay una iglesia que camina en lo que Dios dijo que hay que caminar. Dios nos dice que debemos brillar y yo aquí coloqué una frase que dice que no debo esconderme, las lámparas no se ocultan, se ponen a la vista. Mírele al que está solo, ¿tiene cara de lámpara o no? ¿Brilla o no? Es como que el rostro le resplandece a Moisés, ¿verdad? El rostro le resplandeció por haber estado en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren más de la presencia del Señor? Allí donde está, yo quiero orar en esta noche y quiero llamar a un compromiso. Lo puede hacer desde allí, desde la silla, o puede venir aquí al altar. Yo creo en la impartición que hay en el altar, en esos metros que